Extrovertido, generoso, comprensivo, agradable en el trato, gran dosis de empatía y de sensibilidad, también en lo artístico. Sabe conectar con la realidad y con la sociedad, sabe adoptar una actitud racional con el mundo, pero sin abandonar la fe en lo trascendente. Es un líder natural, sabe crear equipos y conservarlos. Personas con dominio intelectual que nos recuerda muchísimo a grandes personajes del Renacimiento. Es noticia desde hace años por su trayectoria profesional, desde el negocio familiar hasta el sector financiero, cultural, turístico, figura de referencia en el ámbito asociativo empresarial en España. Es la voz empresarial de Andalucía. Hoy, la actualidad en persona es Javier González de Lara. Javier González de Lara, malagueño del 63, vicepresidente de la COE, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, también de la Fundación CEN, Cultura, Economía y Medio Ambiente. Me paro aquí porque tienes un currículum tan extenso que no me bastaría la media hora para poder contarlo, así que me paro aquí. Puedo decirte solamente bienvenido al programa, porque no te puedo decir bienvenido a la casa, porque es tu casa, es nuestra casa, es la casa de los empresarios y de las empresarias andaluzas. Así que es un verdadero honor tenerte aquí. ¿Has podido descansar, presidente, este verano? Un poquito. Hemos podido descansar y sobre todo estar con la familia, estar con los amigos y recorrer parte de esta querida España, ¿no?, tan maravillosa que tenemos, y en concreto Galicia y Asturias, un poquito, porque no da para más una semana, pero ha sido una experiencia gratificante. Aunque es difícil pensar que tú puedas desconectar, además siguiéndote lo que has estado haciendo, has tenido mucha actividad. Como sabes, en el programa pues practicamos tres tipos de entrevistas, presidente. La entrevista de personalidad, que se enfoca un poco en revelar quién es la persona a la que entrevistamos, la entrevista informativa, que pretende que hablemos de un tema, que des tu opinión sobre un tema del cual eres especialista, y la entrevista interpretativa. Tomamos un tema de actualidad y de alguna manera vemos cuál es tu opinión sobre este tema. Vamos a intentar practicar las tres en esta media hora que tenemos. Y comenzamos con la primera, con la entrevista de personalidad. Te vas a sorprender probablemente a muchas de las preguntas que te hago, pero queremos escudriñar quién es la persona de Javier González de Lara. Queremos conocerlo más a fondo. Te voy a hacer preguntas cortas y tú amablemente me responderás con respuestas cortas. Así que si estás dispuesto, comenzamos. Vamos a ello. Tu profesión. Hombre de empresa, empresario y abogado. Y bueno, aunque definirse a uno a sí mismo, intento ser breve, es difícil, pero siempre comprometido con la mediación y la resolución de conflictos. ¿Y tu vocación? Pues ser útil a los demás. En base quizás a esa idea de la resolución de conflictos, lo lleva uno dentro, ese afán de tener una vocación de servicio a la sociedad y de servicio a la función profesional y personal que desempeña. ¿Tu principal virtud? No sé, no me corresponde a mí decirlo, quizás lo deberían decir los demás, pero puede ser la perseverancia, la constancia, quizá la tenacidad, no lo sé, tengo muchos defectos, muchos más que virtudes. ¿Qué valoras en una mujer? Lo mismo que en un hombre, que es honestidad, inteligencia, y eso se resume en dos cuestiones, saber ser y estar. Pero igual en un hombre y en una mujer. No te pregunto entonces, ¿qué aprecias en un hombre? Un libro que nunca olvidas. Un libro que nunca olvido. Bueno, yo creo que para mí es un libro que tengo en la cabecera de la cama, en la mesilla de noche, que es El arte de la prudencia de Baltasar Gracián.
una obra cumbre de la literatura española, el Siglo de Oro, y es un manual de cómo no debes meterle el dedo en el ojo a los demás. Interesantísimo. ¿Una película que recomiendas? Muchas películas, es que es Así, complejo, una que te pero venga a la claro, una, cabeza. me apasiona el cine bélico, pero no en sí por la violencia, sino por el factor, digamos, de contar historias extremas y comportamientos humanos que normalmente redimen esa violencia como consecuencia de la honestidad, la valentía y los valores. Y creo que hay pocas películas como Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg. ¿Tu música preferida? Si la tienes. Sí, muchísima. Bueno, creo que me encanta todo tipo de música, hay que decirlo, ¿no? Me apasiona la música clásica, pero quizá la que más me ha marcado es la música de esos 70, 80 que estaban relacionados con ese rock, y concretamente rock sinfónico, Supertramp, Pink Floyd, Jethro Tull, Genesis, Yes, esos grupos que yo creo son irrepetibles, ¿no? Luego se habla de Queen, sí, son grupos importantes, los Rolling, esos fueron anteriores a mí, pero el rock sinfónico, fabuloso, Marcó tu extraordinario. juventud entonces. Muchísimo, muchísimo. Un lugar para trabajar, presidente. Pues sin duda, estando donde estamos, un lugar para trabajar es Sevilla, Andalucía. Yo creo que es imposible tener un mejor lugar y una mejor ubicación y una mejor tierra que Andalucía. ¿Y un espacio para descansar? Pues voy a aprovechar para decir, volviéndola por pasiva, ¿no? Si es bueno para trabajar, Andalucía es maravillosa para descansar. Yo creo que no hay un lugar en España, yo creo que en muchas partes del mundo, no me gustaría decir en términos absolutos, que no sea tan reconfortante como descansar en Andalucía, junto al mar, junto a la playa, junto a la ribera de un río o en la montaña. Es que tenemos todo, es completísima Andalucía, por lo tanto, no es casualidad que vengan millones de visitantes. Para trabajar no hay mejor lugar, para descansar no hay mejor lugar y para vivir no hay mejor lugar que Andalucía. Es única. Cojamos la brújula en la mano. ¿A dónde apunta tu brújula? Bueno, yo creo que cada uno tenemos una brújula interior, ¿no? Una brújula emocional, y esa brújula emocional, en mi caso, mira a Málaga, mira hacia el suroeste, ¿no? O el sureste en este caso, ¿no? Sí. Estamos en Sevilla, pero toda Andalucía, pero Málaga es donde están las raíces, está la familia, están los recuerdos de la infancia, ¿no? Esos que te atrapan y que de alguna manera te hacen siempre mirar hacia el sur, con cariño y cerca del mar. ¿Y una ciudad que te haya impactado, a la que quisieras volver, aunque no estuviera en Andalucía, en el mundo, que tú has viajado muchísimo? Bueno, diría dos ciudades, y una por la plasticidad, por el arte, por la estética, que es imborrable en la memoria y es imposible no querer retornar, que es Venecia. O sea, cuando la visita te atrapa, o sea, hay una atmósfera especial que es un museo al aire libre y es inenarrable. Y otra ciudad es muy simbólica, es andaluza, está en el centro geográfico de nuestra tierra, que se llama Antequera, donde nació CEA. Y yo creo que también es bueno reivindicar esa centralidad, ese sentido de una ciudad noble, hospitalaria, histórica, monumental, maravillosa, y que nos trae tan gratos recuerdos de una organización que tiene 42 años de vida. Bueno, un país que no hayas visitado, que te quede por visitar y que tengas ganas de verlos. Pues te voy a sorprender con la respuesta. Yo creo que el país que no he visitado del todo es España. Antes que visitar otros países, y creo que el COVID en positivo nos ha traído eso, redescubrir España, redescubrirla, yo seguiría, y lo digo en tono metafórico, claro que conozco España, me faltan algunos territorios para conocerlos mejor, pero yo insistiría. O sea, España es una maravilla. Creo que este año, cuando hablas con amigos, amigas, de cualquier ámbito, todos, por razones obvias, por prudencia, por el tema COVID, se han quedado en España. Y todos han descubierto a esa España maravillosa, a este gran país que tenemos, desde Galicia, Asturias, como si es Cataluña, como si es el País Vasco o el norte. Digo porque en Andalucía, vamos a ser sinceros, llega el verano y todo el mundo busca un poco más de fresco y se tiende más hacia el norte. Pero es que es tan completa, es tan
poliédrica nuestra nación, que yo quiero seguir descubriendo España. España evidentemente tiene una rica gastronomía y estoy seguro de que tú también la aprecias mucho. ¿Tú qué nos invitarías a degustar? Hombre, está cantado, unos buenos espetos en Málaga, a pie de playa. Esta con un casi buen me vino. Imaginaba la respuesta. Y con un buen vino, pero sobre todo vendrían más cosas, pero para empezar con unos buenos espetos y en muy buena compañía. Javier, prueba a decirme Andalucía en 2 palabras. Yo creo que alma y talento. ¿Cuál es el mejor momento del día? El amanecer, el alba, sin duda, sobre todo para los que madrugamos, los que somos hiperactivos de estar desde las 6 de la mañana ya en pie e incluso saludar a los amigos y a las amigas para darles los buenos días. Es decir, creo que el amanecer tiene una simbología metafórica maravillosa, es el renacer, es el volverte a construir a ti mismo, el encontrarte y dar gracias a Dios de que un nuevo día amanece. Por lo tanto, es un motivo de tener una nueva oportunidad. Amanece que no es poco, un día más. Tú viajas mucho y estoy seguro de que también por tu trabajo, por lo que haces, y cuando hablas con las personas en otro sitio, ¿de qué presumes de Andalucía? Bueno, presumo de muchas cosas, porque esta tierra es tan completa que es difícil, con humildad, hay que presumir con humildad, porque cualquier lugar de España o del mundo tiene razones de presumir. O sea, el que cree que lo suyo es lo mejor roza la endogamia. Pero dicho con una presunción, digamos, humilde, creo que presumo de lo más importante que tiene Andalucía, que son las personas. Presumo del capital humano, de su gente. Esa gente tan extraordinaria que lo dan todo en el ámbito empresarial, en el ámbito social, sus trabajadores, todo. Esa sociedad que se está reconstruyendo a sí misma, que empieza a confiar un poquito más en sí misma, yo presumo de eso. Es decir, esta Andalucía tiene futuro. ¿Andalucía podría mejorar si superáramos esas barreras ancestrales que nos han limitado quizá el subconsciente respecto a la autoestima? Necesitamos querernos más. Queremos mucho a los demás, somos anfitriones, los abrazamos, los queremos, le damos acogida, pero luego a nosotros mismos nos falta un poquito más de convicción de que somos una tierra extraordinaria, como dice la historia, el jardín de las Hespérides. No puede haber un lugar más maravilloso en todos los sentidos. Por lo tanto, nos falta ese punto, un poquito más de autoestima. Dime un proverbio. Bueno, un proverbio, obviamente, frases, quizá una cita, más que un proverbio, que a mí siempre me ha marcado, me ha apasionado, que es de San Vicente de Paúl, que decía que el ruido no hace bien, el bien no hace ruido. Creo que contiene mucha filosofía sabiduría. Y mucha sabiduría. ¿Un sueño por cumplir, Javier? Hay muchos sueños por cumplir. Todos los días, en cada amanecer hay un sueño, en cada alba hay un sueño, en cada momento que te levantas de la cama y quieres afrontar ese nuevo día hay un sueño. Pero para mí el sueño mayor, en lo personal ahora mismo, es que Andalucía salga de esta terrible crisis. La peor de su última etapa contemporánea, la crisis COVID, que las familias recuperen el empleo, que los trabajadores que están en ERTE vuelvan, que los empresarios, los autónomos puedan recuperar su tono, su ilusión, que se amortigue el dolor de las familias. Ese es mi sueño, conseguir que volvamos a la normalidad, a la ilusión, a esa fantasía que ha tenido, a ese talento y ese alma que tiene Andalucía. Presidente, personalmente, ¿qué te encanta? Lo que más me gusta en la vida, después de los años, uno va descubriendo cosas, te gustan muchas, ¿no? Hago esta breve introducción para situar, ¿no? Hoy por hoy lo que más me gusta es el silencio. ¿Qué es lo que detestas entonces? El ruido. ¿Qué valoras de nuestra economía? Pues yo creo que su afán y su capacidad de transformación. Andalucía está transformándose permanentemente y después de este tiempo tan duro, de este año y medio, hay pruebas
constatables que pueden demostrar cómo somos capaces de superar las dificultades más insospechadas. Yo creo que ese es un factor muy determinante, ese sector agroalimentario andaluz que sigue creciendo, que sigue exportando, que sigue siendo dinámico, esa industria turística que estaba abandonada, que no era esencial y no podía hacer nada por sí misma, el sector tecnológico, el transporte, la logística, la construcción, las comunicaciones. Creo que Andalucía cada vez es más digital, Andalucía cada vez está más comprometido con las nuevas tecnologías, Andalucía está intentando superar, por lo tanto, ese es un elemento muy importante para tener en cuenta. ¿Y qué le falta entonces a nuestra economía? Pues nos falta quizá lo que decía, esa mayor confianza en sí mismo o en sí misma para intentar ser más competitiva a través de alianzas. Necesitamos romper ese individualismo que tiene quizá el andaluz, quizá por esa razón histórica de cierto abandono, ¿no?, social, institucional, de buscarse las castañas por sí mismo, pero hace falta forjar alianzas, unir más los objetivos para llegar a buenas metas. ¿Coincidiría entonces eso que estás diciendo ahora con un defecto del empresariado andaluz? Claro, coincide plenamente porque el empresariado tiene muchísimas virtudes, pero por contra esa falta de alianzas, de crear una labor más cooperativa, más de... yo uso un término que igual es un poco atípico, pero se llama coopetición, cooperar para competir. Lo anoto. Coopetición, es decir, intentemos dar ese salto. Creo que nos falta, y quizá el COVID nos pueda ayudar, ¿no?, toda esta crisis, o la COVID, ¿no?, como se le quiera decir con el artículo determinado, creo que si damos ese paso Andalucía es imparable, es decir, va a tener una capacidad de crecimiento enorme, pero tenemos que forjar mejores alianzas, la sociedad en general, pero también las empresas. Y para quedarnos con algo positivo, ¿cuál es la cualidad que más admira en el empresariado andaluz? En el empresario. Su capacidad de resistencia, su capacidad de transformación, como decía, el no resignarse y siempre tener, en términos generales, hay que generalizar, ¿no?, porque no hablamos de casos concretos, con nombre y apellido, pero hacerlo además con humor, con esperanza, con ilusión, con alma y talento. Y eso no se aprende, se nace, o se tiene o no se tiene, y hay otros territorios donde la gente se hunde, y sin embargo aquí en Andalucía la gente, a pesar de una zancadilla, a pesar de un traspié, se levanta y se pone en pie, y además con mucho arte. Busquemos en el baúl de los recuerdos. A ver, ¿héroes o heroínas de tu juventud? Bueno, hay muchos héroes y heroínas, y también héroes y heroínas no solo físicos y personales, sino también figurados, ¿no? Me voy a ir a los figurados, ¿no?, porque hay demasiados héroes. Quizá aquellos que son fruto de la lectura, ¿no?, esa lectura que te marca en la infancia, en la juventud, en la adolescencia. A mí me marcaron muchísimo los héroes del universo Tolkien. No me digas. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, de Lord of the Rings. Para mí ese fue un libro que me marcó plenamente para distinguir muchas cosas de la vida, entender mejor la vida y lo que era el bien y el mal, pero desde un punto de vista casi metafísico, ¿no?, porque es una obra culmen de la literatura universal, pero es que esos héroes humildes que aparecen en esa trilogía es extraordinaria, ¿no? Entonces son nombres que todos conocemos, porque luego Peter Jackson hizo una magnífica trilogía precisamente cinematográfica, donde cualquier persona puede verlo, disfrutarlo, y aparte de divertirse, es que hay un mensaje humanístico brutal por parte de Tolkien. Te lo voy a poner difícil ahora, porque sé que te gusta mucho la historia, y me gustaría que me dijeras, que me hablaras o que me dijeras un personaje histórico. Bueno, eso es fácil. Para mí el más importante que ha tenido la Tierra en 2000 años, Jesucristo, no puede haber otra. ¿Alguien a quien admirar? Muchas personas. Personas que me rodean, personas que están en el día a día conmigo, mi equipo, los admiro, personas que se dejan la piel todos los días en sus negocios, representantes políticos también de la administración, los admiro porque hacen un trabajo inmenso. Y no quiero olvidar una persona que me marcó también mucho en mi vida profesional, que fue
secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga, fue Javier Ciezar, ¿no? Ya fallecido. Para mí también es rendir un recuerdo, un tributo. Bueno, y fue vicepresidente de esta casa, vicepresidente de esta casa, presidente de ASAJ Andalucía, una persona extraordinaria. Pero bueno, creo que entre los que ya no están y los que siguen alrededor mía, pues para mí son un ejemplo, ¿no? Y de los que aprendo muchísimo y de los que admiro. ¿Un recuerdo inolvidable? Uy, tantos, pero diría 2 recuerdos inolvidables. Los 2 nacimientos de mis hijos. Eso es inolvidable. Y el que diga que no es así, el que sea padre o madre no y diga que no es así, pues son momentos inolvidables. Un dolor imborrable, que también los hay en la vida. Pues ahí coincidiremos, la pérdida de un ser querido. Y cuando perdí a mi padre muy joven, con 20 años, y muy recientemente a mi madre. Eso es un dolor imborrable, ¿no? Eso es un hueco, te queda un hueco en el corazón enorme que no se puede sustituir con nada. Lo intentas superar, pero ¿Siguen duele. Presentes ellos Mucho. en tu vida? A diario los veo y los rezo y pido por ellos y que se acuerden de mí. O sea, eso es así, te acompañan siempre, son luces que están y que notas su presencia y notas su calor y en ocasiones pues su proximidad. Una institución. Hay muchas, pero no me queda más remedio que hablar de esta. Tengo que hablar de CEA, por lo que significa, lo que simboliza y por lo que defiende, ¿no? Defiende muchos valores y además dentro de, yo diría, también de una trilogía o de una trinidad, la COE, CEA y mi Confederación de Empresarios de Málaga. Es decir, creo que es una cadena que funciona, una cadena de servicio a los demás, a las empresas que son grandes, a las medianas, a las pequeñas, a los autónomos, que está permanentemente buscando soluciones y buscando una interlocución para intentar representar de la mejor manera posible el valor de ser empresario. Y eso creo que esta casa lo hace con enorme orgullo y profesionalidad, y sin duda gracias a su equipo directivo, gracias a sus órganos de gobierno y a esa trayectoria de 42 años de personas que nos han precedido, que han hecho una magnífica labor. Dime un lema para vivir. Tu lema para vivir. Bueno, pues Es más difícil todo. Eso es muy difícil, pero los que me conocen saben que tengo en mi WhatsApp un lema que dice al pie del cañón, y lo dice humildemente, lo puse hace muchos años, no sé WhatsApp cuánto lleva en el universo digital, ¿no? Pero más de 10 años seguro. Sí. Y en aquel momento puse al pie del cañón y no lo he cambiado, y representa quizá la actitud que quiero tener ante la vida, no de estar en un ámbito bélico, sino estar atento a lo que sucede y estar siempre a disposición de los demás, o por lo menos intentarlo. No siempre lo consigues, pero los que me conocen saben que intento estar al pie del cañón. Presidente, te conozco desde hace años y conozco tu sensibilidad artística. Admiro muchísimo también, eres pintor, admiro muchísimo muchas de las marinas que haces. Por lo tanto, eres capaz de realizar un cuadro. Incluso cuando hablas, a veces tengo la sensación de que pintas. Y te voy a pedir 2 cuadros ahora, 2 cuadros. Uno, me gustaría que me pintaras la empresa hoy, en pleno siglo XXI. ¿Qué significado tiene? ¿Qué es la empresa hoy en la sociedad actual? Bueno, la empresa es una comunidad que genera progreso, desarrollo y genera lo más importante que puede tener la sociedad, que es futuro y empleo. Por lo tanto, la empresa hoy por hoy no sería entendible en nuestro mundo occidental desarrollado sin conocimiento de una economía de libre mercado y lo que es el sentido de esa comunidad de interés, una comunidad, digo, de interés sano, ¿no? Que a través de una serie de recursos económicos y personales se consiguen los objetivos. Yo creo que es como, cada empresa es como una gran familia, según su dimensión, donde hay unos intereses muchas veces que son distintos, donde se conjugan y al final hay unos objetivos y unos resultados muy importantes. Esa es la empresa. La empresa muchas veces se distorsiona el concepto que se tiene, ¿no? Y hay
relaciones de poder equivocadas, ¿no? Eso son herramientas, pero las herramientas muchas veces las utilizamos de manera vana, sin mucho sentido. La empresa en sí es uno de los mejores bienes que puede tener la sociedad hoy en día. Vamos con el otro cuadro que te pido. Me gustaría que me dijeras, que me hicieras un cuadro de la Confederación de Empresarios de Andalucía hoy. Nació en 1979, hoy tiene más de 180.000 empresas, 750 organizaciones territoriales y sectoriales, es decir, es una gran responsabilidad también para tus espaldas. Después te preguntaré cómo lo llevas, esta gran responsabilidad. Por otra parte, me recuerdo que cuando te nombraron presidente, te conocía ya de antes, conociéndote precisamente dije, vino nuevo en odre viejo, porque efectivamente la gran digitalización, los cambios culturales han hecho tambalear muchas de las estructuras monolíticas, desde las universidades, la política, las instituciones empresariales y tal. ¿Vas a seguir haciendo reformas dentro de la casa? Son 3 preguntas en una. La CEA, el cuadro, la responsabilidad, cómo lo llevas y si vas a seguir haciendo reformas en la estructura interna de la institución. Permíteme, una reflexión previa. La CEA tiene que ser el reflejo de una tierra donde esa empresa que antes te describía o me permitía hacer una valoración social de lo que significa y simboliza, es reflejo de la empresa andaluza. Una empresa y un empresariado que intenta transformarse, como hemos dicho anteriormente, las reflexiones previas, más personales, donde intenta asumir los nuevos retos del milenio, donde intenta incorporar la responsabilidad social, donde intenta incorporar la digitalización, las nuevas tecnologías, donde piensa que esa colaboración que nos falta es un elemento irrefutable para dar ese paso adelante y transformarse, y donde tenemos una Andalucía muy próspera gracias a esos 500.000 empresarios y empresarias que todos los días se dejan la piel. Dicho eso, la CEA no puede ser nada que no represente a ese ejército de personas nobles que amanecen cada mañana con un sueño, con una ilusión. Tenemos que ser ellos mismos se tienen que ver reflejados en CEA. Por lo tanto, esta organización también ha evolucionado, ha sabido reponerse a adversidades, a dificultades, y creo que ahora mismo estamos en el camino que queremos, el camino de la transformación, el camino de ser útiles a la sociedad, de saber tener una interlocución adecuada con las administraciones públicas, con los poderes públicos, también con la sociedad, saber transmitir esos mensajes que nos dicen los empresarios que hagamos, que es cómo ser más útiles a esa sociedad que necesita más empleo. Andalucía tiene cerca de 800.000 desempleados, es una cifra inasumible, un desempleo juvenil muy alto y tenemos todavía muchas tareas pendientes. CEA tiene que estar próxima a esa realidad. Con orgullo diré que en los últimos años se ha evolucionado, se ha avanzado mucho en la senda de la reputación, de la imagen, de la proyección y de la profesionalización, pero queda mucho camino por hacer. Tenemos una, diría, madura juventud. Tenemos una madura juventud porque son 42 años, pero somos jóvenes, queremos ser jóvenes, asumimos los mismos retos que el resto de la sociedad cuando nos comprometemos con la digitalización, con la sostenibilidad, con la igualdad, con tantos parámetros sociales que nos marca la propia Agenda 2030. Por lo tanto, ese es el camino, esa es la ruta. Y me preguntabas una cosa. ¿Cómo lo llevas, esta responsabilidad? ¿Cómo lo llevo? Pues lo llevo con mucha ilusión, con ganas, con mucho esfuerzo. A veces hay momentos peores y mejores, pero yo creo que, insisto, estamos para darlo todo cuando se asume una responsabilidad. Yo creo que la gente percibe equivocadamente cuando alguien asume una responsabilidad, sea esta o cualquier otra, las intenciones verdaderas de las personas, y eso está en el corazón de cada uno. Yo lo asumí con humildad, que esto es vocación de servicio, ayudar, y cuando no seas capaz te marchas, y cuando los demás consideren que te estás equivocando más de la cuenta, vete. Por lo tanto, tengo que estar a la altura de la exigencia de los demás. Mi objetivo es
cumplir con ese compromiso y con esa responsabilidad, y dentro de ello cada día tiene su afán y cada día tienes que asumir tus errores y tus aciertos, pero entiendo que con constancia, con perseverancia, se van logrando metas. ¿Vas a seguir haciendo reformas dentro de la institución? Claro, como consecuencia de esa transformación, claro, hay que... Disculpa, es un tema importante que me preguntaba. Claro que tenemos que seguir haciéndolo. Esto es una organización viva que tiene que estar transformándose de manera permanente. Cuando yo llegué, pues había que, con mi equipo, con nuestro equipo, hacer muchísimos cambios. Se cambió muchísimo todo lo que fue la gobernanza a nivel interior, a nivel interno, hacer más fácil la participación de la sociedad internamente y mejorar la capilaridad territorial de una organización que, como bien decía, tiene 180.000 afiliados y 800 organizaciones. Por lo tanto, ese esfuerzo hay que renovarlo a diario, porque son nuevos los retos que llegan, son nuevos los retos que aparecen. El COVID o la COVID nos ha traído muchos retos nuevos, y diría que, ¿cómo definiría COVID, ¿no? o todo lo que ha significado la pandemia? Como una gran aceleradora de procesos. Lo que las empresas podían pensar que se iba a tardar, o la sociedad, 5, 8, 10 años, ha venido de golpe, en 1 año y medio, y hay que adaptarse. Si la organización no se adapta a esa realidad, viviremos ajenos a las necesidades de nuestras empresas. Un tema que es muy candente ahora es el tema de la Next Generation y el plan de recuperación europeo, que en su conjunto los políticos dicen que va a suponer una oportunidad para el sector empresarial, pero hay otras voces que dicen que que va a llegar poco o nada al empresariado, porque de hecho se analiza los 72.000 millones previstos por la UE, están condicionados a 102 reformas comprometidas y a su vez requieren otras 60 normas con el rango de ley, es decir, y realmente por otra parte no sabemos ni siquiera si se va a llegar al final de la legislatura con el Gobierno de España. Ya el Rejón ha anunciado que si no se hace la reforma laboral no va a haber gobierno, o sea que hay dificultades. ¿Qué opinas? ¿Vamos a tener los empresarios algo en este sentido y vamos a poder recuperarnos? ¿Cómo ves la situación? Es una buena cuestión. Yo creo que son unos fondos fundamentales. Esos fondos de recuperación, como su término dice, lo que vienen los Next Generation a intentar transformar la economía. Hay quien piensa que son ayudas a fondo perdido, yo creo que se equivocan. Son ayudas para transformar, como bien comentabas, la propia estructura empresarial, pero también a la administración pública, que nadie habla de ello. La administración pública se ha transformado bastante poco, está casi de estreno, por lo tanto ese es un reto y eso da para mucho comentario. La realidad es que esos fondos son imprescindibles, pero ojo, aquí no cabe en triunfalismo, porque llevamos más de 1 año desde que la Unión Europea y Ursula von der Leyen trasladó la relevancia justo casi a la finalización del confinamiento. Estábamos hablando del mes de junio del año 2020 y estamos en septiembre del 2021. ¿Qué ha pasado con los fondos europeos? Llegan en cuentagotas, una burocratización desmedida, tramitaciones tediosas que dificultan muchísimo su acceso por parte de las empresas, y luego, bueno, pues falta, en mi opinión, facilitar esos recursos a la pyme, a la empresa que pueda llegar. Sabemos lo que son los PERTES, esos grandes proyectos, esos grandes planes para las grandes compañías que llegarán y ojalá pronto, pero realmente se están dilatando en exceso. Yo creo que son una gran esperanza, pero no debemos permitirnos llegar a la desilusión y a la frustración. El mundo empresarial realmente está demostrando en este mundo con COVID que estamos viviendo, no es un mundo post-COVID, es un mundo con COVID, está demostrando un gran músculo en el sentido de que está luchando muchísimo, pero el viento y las mareas que llegan desde fuera son muy grandes. El precio de la electricidad, que está afectando a muchas pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a las familias, evidentemente. O, por ejemplo, también la amenaza del salario mínimo, que eso es posible que se lleve por delante a muchas pequeñas empresas. Un momento difícil para el mundo, para el sector empresarial. Es un momento es un punto de inflexión. Porque todavía no hemos
salido de esta terrible pandemia que ha dejado más de 80.000 víctimas en nuestro país, muchas familias rotas con muchísimas dificultades y donde hay todavía 4 millones de desempleados en España, 4 millones de parados, hay 270.000 trabajadores en ERTE y 226.000 autónomos que están en cese de actividad. Y con esas cifras pues todavía estamos en cuestiones que forman parte más de la agenda política y del frentismo político, cuando habría que centrar todo lo que es la agenda de la recuperación, la gestión social de la pandemia, que como muchas ocasiones le llamo, ¿no? Gestionemos socialmente la pandemia, ya habrá tiempo de hacer política. Sin embargo, eso es complejo. En este país donde hay demasiado ruido y donde hay demasiada crispación, ¿no? Intereses que no siempre compartimos los ciudadanos. Salario mínimo interprofesional, qué curioso que el 1 de septiembre ya estaba en la agenda, ¿no? Para negociarse, plantearse. Quien dice ese asunto cualquier otro, como si se habla ahora de la contrarreforma laboral o de, mire usted, mucho más importante que eso es, ¿vamos a renovar los ERTEs? ¿Vamos a permitir que las empresas puedan seguir sobreviviendo y los trabajadores se puedan volver a reincorporar a sus puestos de trabajo, esas familias? ¿Vamos a tocar la moratoria concursal a finales de año para que las empresas no entren en causa de disolución en el primer trimestre del 2022? ¿Por qué no hablamos del futuro, de la sostenibilidad y sobre todo de la solvencia de las propias compañías? Vamos a hablar del crédito, vamos a hablar de cómo ayudarles económica y financieramente, tantas ayudas que se han quedado en el camino o que aún ni siquiera se les ha puesto la llama del arranque, como puede ser en la industria turística, que no ha recibido aún ni un euro prácticamente, los fondos de solvencia que tiene la SEPI, que están a la espera de ser otorgados, cerca de 10.000 millones de euros. Quien dice eso, tantas cosas que nos sorprende a los representantes empresariales, que tenemos una visión, digamos, más poliédrica de la realidad, es decir, cómo perdemos el tiempo en cosas que son puramente electoralistas o tacticistas. Construyamos un país serio, como han hecho otros países de la Unión Europea, y construyamos un futuro y una esperanza. Estamos en plena era de la colonización espacial, porque los avances científicos, las tecnologías disruptivas, la digitalización, está permitiendo eso, entrar en esta época espacial. Por lo tanto, imaginemos que estamos en uno de estos satélites que están orbitando la Tierra. Tú tienes una mentalidad muy global en este sentido. Me gustaría que hicieras, que mirases un poco al planeta en su conjunto, a la situación que estamos viviendo también España, nuestra querida España, y también nuestra tierra Andalucía. 3 miradas sobre el planeta, sobre España y sobre Andalucía. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Andalucía, por aquello de la mirada más próxima. Andalucía yo la veo con ilusión, con ganas, con el ánimo alto de convertirse en esa comunidad autónoma que todavía no es en España, esa gran tierra, que tenga un liderazgo empresarial que pueda justificar que ya hemos superado a Cataluña en el número de autónomos, con 557.000 autónomos, que somos la segunda comunidad autónoma en España en volumen global de exportaciones por delante de la Comunidad de Madrid, solo por detrás de Cataluña, con más de 33.000 millones de euros, que se autotransforma, como decíamos antes, que busca su nuevo sendero, su nuevo camino a través de la digitalización, la sostenibilidad y nuevos espacios, ¿no?, de crecimiento. Yo creo que esa Andalucía tiene futuro y me ilusiona, me genera satisfacción sabiendo que tenemos también muchas tareas pendientes, como he dicho, y muchas rémoras ancestrales que no hemos sabido corregir. España me preocupa un poco más, porque España está muy cuestionada lo que son ciertos valores de convivencia, valores donde todo se relativiza, ¿no? Desde no tener claro lo que es la unidad del país, no ya la unidad de mercado, que también nos cuesta a los empresarios, ¿no?, pero la unidad del país, el concepto unidad, el concepto honor, el concepto dignidad. Yo creo que las víctimas del terrorismo, hay tantísimas cuestiones que habría que enaltecer porque son personas, familias que lo han pasado mal y que sin embargo todo se relativiza. Hay mucha violencia gratuita que no siempre
se visualiza en los medios de comunicación adecuadamente y deberíamos entender, digo violencia gratuita porque hasta los comportamientos COVID, ¿no? Es decir, creo, no me termina de gustar ciertas cosas, siendo un país maravilloso, pero me gustaría que hubiera más concordia. Recuerdo en una lectura de Sartre, Jean-Paul Sartre, bueno, un magnífico filósofo, ¿no? Comunista y que toda la vida luchó contra ese capitalismo que nosotros representamos, defendemos, sin embargo lo he leído mucho. Decía que de la Revolución Francesa, de los 3 grandes paradigmas, ¿no? Se avanzó mucho en los países democráticos y en el siglo XX, a pesar de los conflictos bélicos, en la libertad y en la igualdad, pero no tanto en la fraternidad. Y nos falta mucho. En España falta fraternidad. Los pueblos se tienen que entender mejor y no lo hemos conseguido. No hemos conseguido en ocasiones que rompamos tópicos entre nosotros mismos, entre territorios, pero también tópicos ideológicos. O sea, que si eres de una idea, si eres de otra, eres blanco o negro, y hay una escala de grises enorme. Y sin embargo intentamos encasillar a ciudadanos. Eso no lo hemos vivido antes. Y eso se vive ahora, y hay que decirlo. Por lo tanto, con la ilusión de un país extraordinario, también me preocupa que nuestros políticos y nuestros dirigentes alimenten ese fuego que no produce más que cenizas, no genera progreso ni prosperidad, sino división y odio. El planeta, hemos tenido Afganistán y tú lo has seguido mucho el tema, incluso has hecho mucho también. Sí, porque ha habido empresas andaluzas, algunas de ellas que además quiero reconocer el esfuerzo que han hecho, no son muchas, pero empresas que han querido traer precisamente a refugiados afganos y lo han intentado y lo han conseguido, y otros aún quedan pendientes, por desgracia, porque ha sido una salida muy compleja de allí de Afganistán. Y esa empresa también quiero reconocer su esfuerzo y su cariño y su generosidad de hacer esa labor humanitaria, porque la empresa también, en ese humanismo global, está comprometida con las personas, y con personas que están a 8.000 kilómetros de distancia, pero han sido colaboradoras suyas, personas que han hecho una labor concreta. El mundo está, yo creo, en eclosión, el mundo está en transformación, pero el mundo está en un momento también digamos, de incertidumbre, un momento de incertidumbre que nos preocupa a todos. Creo que siempre ha sido así, tampoco nos debe sorprender. El siglo XX ha sido un siglo de conflictos, jamás hemos vivido en la historia de la humanidad, en los últimos 2000 años, por ejemplo, desde que nació Cristo, pues periodos de paz tan amplios. Pero dicho eso, la incertidumbre es sobre todo por la ausencia de liderazgos, ¿no? Hay, más que un orden mundial, cierto desorden mundial. Y ese desorden mundial pues nos preocupa, porque lo que queremos, lógicamente, que es para nuestros hijos haya mayor estabilidad. Pero claro, ¿qué es la estabilidad? Podríamos derivar por ahí ese concepto. Define estabilidad, es muy difícil, y más en el mundo. Lo que hemos oído en Afganistán no nos agrada a nadie. Todo lo que sea una regresión de los derechos de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres, sobre todo de las niñas, de esas mujeres que van a vivir tanto, pues lo que hace es recuperar ese sentido, digamos, rancio del entendimiento entre los pueblos. Creo que no se ha hecho bien tampoco por Occidente, y deberíamos tener una visión, digamos, más inteligente. Utilizar las instituciones universales, como puede ser las Naciones Unidas, utilizar la Unión Europea como vehículo de transmisión cuando hay esos desencuentros y esos desentendimientos. Así que en ello, pues, el mundo va a seguir viviendo unas transformaciones muy difíciles. La COVID lo que ha traído es esa anticipación de los propios procesos, y China va a ejercer un liderazgo en los próximos años muy potente. A partir de ahí nos encontraremos con un siglo XXI China, un siglo chino y un siglo donde las reglas del juego serán otras. Y claro, todo eso hará que el peso de la toma de decisiones se adopte fundamentalmente en Asia. Y nosotros estamos en la vieja Europa, que a veces se mira a sí misma en esa endogamia de no saber entender qué ocurre en el resto del planeta. Yo lo veo desde arriba, ¿no? Tenemos siempre una llave, un secreto para compensar, pero no para fastidiar a nadie, sino para compensar. Volquémonos con India, tiene mucho futuro. La India puede ser un país que ayude a equilibrar de nuevo ciertas situaciones, y sobre todo
cuestiones no solo demográficas, sino que nos interesan mucho. Es un gran pueblo y un gran país. Presidente, el tiempo se ha ido volando. Tengo muchísimas preguntas que se me han quedado en el tintero y me gustaría al menos que me respondiera brevemente a dos para no quedarme con el ansia de no saber qué piensa sobre esto. La presión que hay sobre Juanma Moreno Bonilla de las próximas elecciones, ¿qué le pides a los políticos en este momento? Altura de miras, visión de largo alcance, sensatez, prudencia, templanza. Se le pide lo que se le tiene que pedir a alguien que tiene que asumir una responsabilidad. No digo al presidente Moreno Bonilla, que por supuesto, sino a todos. Ahora mismo hay que tener una generosidad que no se está visualizando ni vislumbrando de manera diáfana, pero hay que insistir, hay que ser perseverante. Creo que hay grandes personas que pueden dirigir bien Andalucía, ahora y en el futuro, y que esa altura de miras lo deben y lo van a cumplir. La última, una respuesta breve también. Si la Tierra fuera una gran empresa, todos los años al cierre del ejercicio recibiríamos una factura enorme, el capital natural. ¿Crees que de alguna manera vamos a tener que transformar lo que es el Producto Interior Bruto y el concepto como tal? ¿Vamos a tener que meter otros ingredientes dentro? Sí, seguro. Y más que transformar el PIB, si me lo permites, es transformar el concepto de esa economía global. Para eso también tenemos que intentar equilibrar el mundo de esos desequilibrios que por desgracia estamos viviendo. No tiene sentido que de 7.000 millones de ciudadanos, ciudadanos de esa gran humanidad, ¿no? Se hayan vacunado 2.200 millones de personas y el resto no. Entonces, es muy complejo. En Tanzania, un 1%. Claro, es muy complejo. Se dirá que depende también de la incidencia de la pandemia, pero mientras no tengamos ese criterio solidario, va a ser muy complejo, muy difícil. Por lo tanto, más que incorporar variables económicas o macroeconómicas al PIB, hay que incorporar a las personas. Hay que incorporar a las personas, pero entendiendo que las personas son el principal activo de una empresa, pero también del planeta, ya que hemos utilizado al planeta en esa simbología de una gran empresa o un gran objetivo, un gran reto que nos mueve. Las personas, ese es el futuro. Ayúdame a darle un titular a esta conversación que hemos tenido, es decir, un resumen, un último mensaje. Bueno, quizá el mensaje final, aparte de que se ha pasado el tiempo volando, ha sido agilísimo y te agradezco tu esfuerzo, el trabajo maravilloso que haces dirigiendo esta iniciativa tan bonita, seguir y agradecerte tu compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con OECA, estás haciendo una gran labor, pues dar esa visión a la sociedad de lo que es la empresa andaluza, esa visión de compromiso, de responsabilidad, de sensatez, de sentido común. Yo creo que esa es algo que ayuda a construir, es un bálsamo social, ¿no? Y ese bálsamo social pues se resumiría en el sueño que yo tengo de CEA, ¿no? El sueño, ¿cuál es el sueño? Dice, que me lo has preguntado, pero quizá como broche final de la entrevista diría una CEA por Andalucía para las personas. Muchísimas gracias, presidente. Espero de haber merecido tu tiempo. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención que habéis prestado. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima y sean felices.